Bienvenidos a la mala educación de esta semana. Hoy vamos a hablar de un tema potencialmente candente, que es el nuevo canciller Bertheim ha nombrado al conocido para la constelación Lower North People, Alec Oxenford, como embajador argentino, nada menos que en la corte de Enrique VIII, es decir, en la de Donald Trump. Esto sucede en pleno conflicto por aranceles y en unos Estados Unidos divididos entre apoyos populares fragmentados y respaldo de múltiples minorías. Como miembros de la comunidad LGBTQ+, que soy, me preocupa el primer comunicado de Trump desde su residencia en Palm Beach, donde anunció una batería de medidas como si ya fuera presidente, dejando claras sus posturas contra los derechos de nuestra comunidad. Y esto hace surgir una paradoja interesante. Alec Oxenford, homosexual o bisexual declarado, estará frente a un Trump que representa el backlash contra las políticas de identidad y el movimiento anti-woke. Me pregunto cómo encaja un emisario con estas características en una administración que amenaza directamente esos mismos derechos. No se pierdan análisis completo porque esto no es solo diplomacia, es política, es poder y paradojas en su máxima expresión. Al mismo tiempo, les cuento que tenemos para los miembros pagos, cuesta $8, $9 por mes y tienen acceso a ya más de 70 videos que componen 10 cursos. El último es el de corporalidad y arte, en donde aquel que no sepa sobre Deleuze, sobre Foucault, sobre Nietzsche y la relación entre cuerpo y arte, ya lo pueden ver. Esto es como se pueden hacer miembros un mes y el otro no. Ahora comienzo un nuevo curso que está vinculado con el curso de arte y corporalidad, que va a tener que ver con el arte y la melancolía. Pero sigamos con nuestro tema, que es, por lo menos para mí, muy importante y tiene que ver con esto que se viene, que preocupa. En un reciente comunicado televisado, Donald Trump declaró que la locura de izquierda que afecta a los niños debe considerarse un acto de abuso infantil y afirmó que es deber del Estado prevenir lo que llamó la mutilación de nuestra juventud y usó la palabra mutilación. Este mensaje claramente dirigido a las políticas relacionadas con la transición de género en niños y jóvenes ha generado un debate profundo y polarizado. Trump se refirió a la mutilación química, física y psicológica de menores. En esos términos. Y anunció que de llegar al poder, perdón, que cuando llegue al poder, es decir, digamos, dentro de un mes y medio, 2 meses, eliminará por decreto la política de Gender Affirming Care implementada por Joe Biden, que permite el acceso a bloqueadores de pubertad y en algunos casos cirugías de resignación de género. Esto es otro tema. La cuestión es los términos en los cuales lo planteó y el modo en el que afirma poder, que tiene algo análogo a lo que hizo Milei con la pensión de Cristina Kirchner. Y va camino hacia un autoritarismo policial, en donde ya no estamos hablando de posibilidades, ya no estamos hablando de situaciones que comienzan a preocupar. Lo más impactante fue su amenaza de cortar fondos del Sistema Federal de Salud a los estados que se nieguen a cumplir con esta política. En una nación federal como Estados Unidos, esta medida no solo es inconstitucional, sino que también plantea un precedente.
y un precedente inquietante. Aunque el tema de fondo es complejo, y en algunos aspectos puedo estar más del lado de Trump que del discurso identitario, Pride, el problema radica en él como las implicancias de su postura y el contexto en el que se desarrolla. Esto va más allá del debate sobre la identidad. Es una jugada política que, digamos, eh, redefine los límites del poder y los derechos individuales. Por si fuera poco, Trump anunció una propuesta aún más extrema: crear un sistema legal que permita juicios retroactivos contra quienes realizaron intervenciones quirúrgicas en menores trans. Esto equivale a una cacería de brujas, pero ya no mediática, sino judicial. Entonces ya estamos viendo, esto también está pasando en Argentina, cómo los poderes de facto desplazan el Parlamento, desplazan los derechos y avanza un tipo de poder que beneficia a los que tienen acceso a, por ejemplo, la industria del juicio. Si el feminismo y el movimiento queer denunciaban el uso patriarcal de la justicia para perpetuar el control, ahora Trump invierte esta lógica, prometiendo utilizar el sistema judicial para perseguir a médicos, padres y maestros. En este escenario, un padre de un niño trans podría demandar arruinar económicamente hospitales e incluso enviar a prisión a los involucrados en estas decisiones médicas. Lo más inquietante es su amenaza hacia los docentes. Si mencionan la posibilidad de transicionar como tema de discusión en las aulas, podrían ser etiquetados de sex offenders. Atención con este término, sex offender. Este nivel de criminalización no solo vulnera derechos fundamentales, sino que además siembra un clima de miedo que impactará directamente en la educación, la medicina y la libertad de expresión. Desde el 2010 estamos viendo un aumento desproporcionado en las condenas por ofensas sexuales, en comparación con delitos como robos o asesinatos. Esto refleja una moralización puritana que posiciona la sexualidad como el espacio donde el peligro y el trauma ocurren. Este fenómeno no solo simplifica problemas complejos, sino que además criminaliza y coloca a toda la sociedad bajo amenaza constante. Que tu hijo te acusa de golpe, o tu vecino te acusa tu vecina te acusa de... Es decir, estamos bajo un régimen ya que nos retrotrae siglos. Mi mayor preocupación es cómo estas dinámicas refuerzan prejuicios históricos, pintando a los homosexuales como irresponsables o potencialmente criminales, supuestamente contrarios a la familia. Y esto revive la vieja y dañina asociación entre homosexualidad y pedofilia. Ahora, con los transexuales en el centro del debate. Trump convierte esta cuestión en un asunto de Estado, poniéndolos al nivel de los inmigrantes que cruzan la frontera desde México, un grupo a ser controlado, vigilado y en muchos casos criminalizado. En mi libro Historia a contrapelo del arte argentino, que les recomiendo que compren, lo pueden comprar por Mercado Libre o en Cúspide, en cualquiera de las mayores librerías, es de Penguin, Random House, sudamericana. Yo ya advertía en el 2021 sobre el peligro de biologizar el debate. Ese fue el capítulo que me valió la cancelación. Sectores progresistas lograron que el Estado asumiera un rol central en cuestiones de identidad. Andrea Giunta, Nelly Richard, Malosetti Costa, Fede Baeza. Pero ahora vemos cómo esa autoridad puede volverse en contra. Es lo que yo le estaba planteando. Trump ya intentó esto en su primer mandato, prohibiendo personas transexuales en las Fuerzas Armadas
una medida que evidenció el choque entre identidad y poder estatal. Que cuando se chocan ya viene la cosa peligrosa. El problema es que el Estado, que debería proteger a los transexuales, desplaza a los médicos como autoridad y utiliza a la policía como brazo represivo. Esto es una violación a los derechos humanos en países como, por ejemplo, Inglaterra. Un ataque a un homosexual o a un transexual es considerado un crimen de odio, un hate crime. Lo que plantea Trump no solo erosiona estas protecciones, sino que sienta las bases para un retroceso peligroso en términos de igualdad y dignidad. Es importante recordar el antagonismo histórico entre los transexuales y la policía, que está ligado a la urbanización o a la gentrificación urbana, al valor de la propiedad, y a la asociación tradicional entre transexualidad y prostitución. En una sociedad supuestamente heteronormativa, donde los hombres bisexuales son empujados a definirse, casarse y tener hijos, como Alec Oxenford, el próximo embajador en Estados Unidos, la prostitución emerge como una vía para aliviar tensiones. Por eso hay cola de 4x4 en Palermo. En este contexto, la policía no solo refuerza esta criminalización, sino que también funciona como herramienta para policializar la masculinidad misma. Repito, para policializar la masculinidad misma. Hoy en día, la mayoría de los crímenes de odio, hate crimes, no son cometidos por adultos con consecuencias legales, sino por menores de edad, muchas veces hijos de estos hombres que son violentos, pero legalmente intocables. Esto nos lleva a una conclusión preocupante. Trump parece apuntar hacia una criminalización total de quienes no encajan en lo normal, en lugar de promover un cambio cultural que aborde las raíces del odio y el prejuicio. Esto encaja en una agenda aún más amplia. En Argentina, figuras como Cuño Libarone, ministro de Justicia, y Javier Milei, el presidente, han planteado que la única unión válida es la basada en la familia biológica, excluyendo otros modelos, incluidas las uniones homosexuales. Este tipo de propuestas no son solo conservadoras, ya que buscan consolidar un paradigma único que margina y criminaliza cualquier identidad o forma de vida que no encaja en ese molde, sino que es una batalla cultural que utiliza al Estado y al aparato judicial como armas para reforzar la exclusión. Alec Oxenford, como homosexual, enfrenta una paradoja aún más compleja en su rol de embajador argentino en los Estados Unidos. Si pasa el pliego, ¿qué va a pasar? Está siendo propuesto por un gobierno que ha reducido en un 70% el presupuesto destinado a medicamentos para el tratamiento de VIH. Esto puede sonar muy libertario, pero en realidad expone la torpeza del presidente argentino. Aunque las variables económicas puedan estar mejorando en ciertos aspectos, el país enfrenta recesión y hambre. Es decir, hay mucha gente con hambre. En este contexto donde no hay dinero ni futuro, las personas buscan alivio en el alcohol, las drogas y el sexo. Para los seropositivos, esta situación es crítica. Si no reciben tratamiento en tiempo y forma, no solo se arriesga un rebrote del SIDA similar al de los 80, sino que también se genera una crisis de salud pública. El VIH no distingue entre orientaciones sexuales. Hay tantos heterosexuales seropositivos como homosexuales. Sin embargo, al no garantizar tratamientos que negativicen la carga viral, estas personas no solo son abandonadas a su suerte, sino que se convierten por omisión estatal en vectores de contagio. Yo tuve charlas con mujeres argentinas casadas que meten cuernos, exalumnas mías de San Nicolás y con, por ejemplo, la Sálzaga, en donde las tipas no sabían lo que era que el HIV no se transmitía por fuera de los gays. Se creían que era una cuestión de gays.
Esto revela un problema más profundo, que es la invisibilización selectiva de ciertos grupos, mientras que los que son visibles son moralizados y criminalizados. ¿El presidente argentino realmente cree que vivimos en un país de asexuados como él? Su visión de la sexualidad, influenciada por figuras como él, no contempla la realidad de una sociedad sexuada, y menos aún las implicancias de abandonar políticas de salud pública tan fundamentales. Estamos viendo un retroceso preocupante que nos lleva de vuelta a la primera mitad de los años 80, a un tiempo de prejuicio, negligencia y estigmatización de los más vulnerables. Y mientras tanto, Alec Oxenford, empresario.com, el de derromate.com, que va a ser embajador en Estados Unidos, repito, se encuentra en medio de esta contradicción como bisexual, representando a un gobierno que no parece comprender la magnitud de su irresponsabilidad. Todo esto sucede, por supuesto, incluso antes de que se discuta el pliego de Alec Oxenford, alguien sin la experiencia ni el peso político necesario para ser embajador en Estados Unidos. Y mucho menos frente a una figura como Trump. Lo que sí es que Berten está metido en Silicon Valley y Alec tiene contactos ahí. Además, su condición de homosexual lo coloca en una posición aún más vulnerable dentro de un contexto de políticas abiertamente hostiles hacia la diversidad. La designación de Oxenford revela una oscuridad y una ambición ciega, que va más allá de lo que, por lo menos yo, imaginaba. Hasta ahora parecía ser simplemente un salame ambicioso, moldeado por los mandatos de su familia patriarcal y en particular por la influencia y esto lo sé porque lo puso él en su blog cuando lo tenía él, apodada la generala, que era la abuela que a todos los tenía cagando y les decía que tenían que ser presidentes. Pero lo que emerge aquí no es ingenuidad, sino una estrategia profundamente inmoral que refleja las sombras de una historia más grande. En mi blog, Love Are Not People, ya había señalado este fenómeno bajo el nombre quizá profético de la mafia del amor. Más sobre esto en mi próximo libro y en Historia contra pelo arte argentino. Ahora, los hechos parecen darme la razón. Este entramado, los hechos de haberme referido a la mafia del amor en esos términos que me referí y con esa urgencia en el 2010. Porque este entramado no es solo político, sino simbólico. Se trata de cómo las dinámicas de poder disfrazadas de afecto y mandatos familiares perpetúan una lógica de control y oscuridad que sigue definiendo las decisiones más trascendentales. El caso Oxenford es solo un capítulo más de esta narrativa inquietante. En Love Are Not People siempre apunté a señalar y delimitar los peligros que veía en ciertos sectores. Pero la realidad está superando mis análisis. Identifiqué dos grandes amenazas que hoy muestran su verdadero alcance. Allá en el tiempo. Por un lado, el peligro del albertismo y sus políticas de identidad, representado por figuras como Andrea Yunta, Nosotras Proponemos, y otros actores que bajo la máscara de reclamos por derechos y apoyo estatal, para, por ejemplo, las trabajadoras del arte, se pusieron al servicio del dinero neoliberal. Esto les permitió mantener una presencia académica y curatorial vinculada al exterior, pero con un altísimo costo. Un ejemplo claro es el trabajo de Yunta y Cecilia Fajardo Gil, curando la muestra Radical Women, que no solo resultó pésima, sino que empujó a la mafia del amor hacia un espacio de descuirización homofóbica. Todo esto se hizo con la complicidad de homosexuales del mundo del arte, como Fede Baeza y la Chola Poblete, que fueron funcionales a este proceso. Y Gomi Armaya, dicho de paso.
Por otro lado, vi emerger una sociabilidad del arte gay cerrada y complaciente desde la década del 90 que tomó la heroización del queer a partir del albertismo y Kirchner para convertirlo en una narrativa neoliberal. Según esta visión, la voluntad individual y el emprendedurismo identitario serían suficientes para resolver automáticamente cualquier problema. Ahí empezaron a aparecer los héroes queer. ¿No? Es decir, Fede Baeza y su asesora transexual que hablaba y había que escucharla como si estuviera diciendo Jesucristo hablando. Esto es uno de los grandes crímenes del kirchnerismo. Dogmatizar, financiar y racionalizar este discurso con las blancas palermitanas del CONICET y la UBA, asociándose abiertamente con figuras como Alec Oxenford. Un ejemplo que yo no puedo olvidar es cuando Mariana Tellería, quien tuvo el tupé de llamarme a mí inmoral, y Adriana Minoliti, aparecieron abrazadas y sonrientes en la casa sin gusto de Oxenford, el hoy posible embajador argentino en Estados Unidos. Esa escena resume la complicidad entre el arte local y el poder, y es un recordatorio del peligro de estas alianzas entre un discurso vacío y una ambición desmedida. Alec Oxenford fue una pieza clave en la construcción de un espacio ambicioso pero fallido, que ahora ha sido reciclado por una derecha autoritaria integrista y mística y hasta apocalíptica. En su momento, este espacio cosificó el discurso de la cancelación y moralizó en nombre de unas buenas costumbres sarmientinas. No olvidemos que Oxenford participó activamente en mi cancelación, comentando en el diario Perfil. Este episodio no debe pasar desapercibido porque evidencia la alianza entre un progresismo identitario, feminista, Junta, Tellería, Minoliti y queer, Fede Baeza, Chola Poblete, vacíos de contenido y una derecha emprendedorista, protomacrista, que está, digamos, que lo único que le interesa es poder agarrar, digamos, tira mano para agarrar lo que sea. Sin ningún tipo de lealtad, además, y sin ningún tipo de compromiso real con lo que dicen que era el futuro. Mi cancelación fue solo una advertencia para quienes se atrevían a salirse del guión. Pero el verdadero, y ahora que ya Cristina, ¿cómo le está pasando? Pero el verdadero daño de esta alianza se revela cuando las divisiones de clase y poder se traducen en políticas materiales dañinas. En serio. Como la falta de distribución de medicamentos retrovirales. ¿Qué tiene Oxenford para decir sobre esto? ¿Cómo justifica Alec Oxenford representar a un gobierno que reduce en un 70%, o Alberto Foley, el presupuesto para tratamientos de VIH? ¿Y cómo va a negociar con el otro gobierno, con el de Trump, que ataca frontalmente las políticas de diversidad? Esto, señores, es la mafia del amor, de la que siempre hablé. Un cóctel de políticas de identidad gay, o mejor dicho, un cóctel de políticas de identidad por gays enclosetados, coleccionistas de derechas, conservadores del Opus Dei y neoliberales meritocráticos que emergen de la dictadura. Con la llegada de figuras como Alberto Fernández y su progresismo de manual, este aparato se institucionalizó, convirtiendo al Estado en un agente activo de criminalización y exclusión. Por esto, Cristina Fernández debe rendir cuentas, porque su gobierno allanó el camino para esta fusión entre políticas identitarias vacías y estructuras de poder represivas. Jodete, ahora. En el caso de los gays coleccionistas enclosetados, Alec Oxenford, o depredadores, Tedesco, que instrumentalizaron el mundo del arte para llenar su soledad, lo que emergió fue una sociabilidad tóxica que permitió a figuras como Oxenford permanecer en el closet durante años, consolidando su poder en un sistema que criminaliza y excluye mientras se presenta como moderno o progresista. Y la tarada de Tellerías aplaude.
Ahora, como embajador, esa hipocresía quedará expuesta al enfrentar realidades que su propia historia ayudó a construir. En las clases altas argentinas, históricamente, los gays han sido instrumentalizados y colocados en posiciones de poder estratégicas, pero siempre dentro de estructuras diseñadas para perpetuar jerarquías. Y me refiero a jerarquías conservadoras. Durante décadas, sectores como las Fuerzas Armadas, hasta el escándalo de los cadetes de la década del 30, y la Cancillería desde entonces, fueron refugio para homosexuales fascinados por la aristocracia europea. Hace una semana, Archibaldo Lanús le hizo un homenaje a Gloria Turmund-Taxis. Esta gente, ¿en qué planeta vive? Es decir, el gay fascinado por el abolengo de Cancillería. Con el tiempo, estos espacios se profesionalizaron a través de el ISEN, Instituto del Servicio Exterior de la Nación, dejando de lado los vestigios del glamour europeo y creando una mafia homosexual señorona, conformada por abogados mediocres que lograban pasar un examen de ingreso y perpetuar un sistema de favoritismos. Este fenómeno sigue vigente en muchos niveles del poder. Alec Oxenford, sin embargo, es parte de una evolución de esta dinámica. Es otra cosa. Porque tiene que ver con lo que durante el macrismo se consolidó como una meritocracia futurista. Aunque esta narrativa se presenta como modernizadora y emprendedora, en realidad tiene sus raíces en el menemismo, que introdujo el neoliberalismo como el nuevo credo social. Este modelo fue adoptado por Oxenford y otros dentro del mundo del arte, donde el mercado y el capital social sustituyen el abolengo tradicional como la moneda de cambio. En este contexto, Oxenford no es una anomalía, sino un producto de un sistema que combina las viejas prácticas de exclusión y control, con un barniz de modernidad y meritocracia. Su designación como embajador argentino en Estados Unidos no solo expone estas dinámicas, sino que también las pone en el centro del debate sobre cómo el poder en Argentina sigue reproduciendo sus mismas estructuras, ahora disfrazadas de innovación y de progreso. Como ya conté 1000 veces, yo estuve en el casamiento de Alec, invitado por su ex mujer Felicitas Castellón. Fue en la iglesia del Pilar en los 90 y después tuvieron hijos. Llegué a esa boda porque Felicitas y yo compartíamos una organización política, aunque siendo sinceros, era más un rejunte de wannabes, de yuppies, que aspirábamos a meternos en la política profesional. Yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, no sé qué hacía ahí. Esto, claro, fue antes de mi radicalización tras ser subsecretario de Cultura en Londres, digamos, cuando llego a Londres. Y no me refiero a mudarme acá, sino a que me volví ideológicamente radical. En serio, radical en serio, nada que ver con la UCR, que es más conservadora que progresista, sino de radical thinking. Pero lo interesante es cómo Felicitas describía o se refería a Alec Oxenford con términos allá hacia el 1990 y pico, con términos que más tarde él popularizó en los 2000 tantos, 2010, como romperse el lomo o arremangarse para laburar. Yo me acuerdo que estaba sorprendido de cómo hablaba de Alec Oxenford como el laburante, digamos, son palabras tomadas del peronismo. Para diferenciarse de la oligarquía tradicional, esa que vive de las rentas, subdivide herencias, choripanes, produce abogados y escribanos y aporta algo al turismo, pero que en esencia está atada al pasado y paralizada por el miedo al cambio. Los blaquíes pobres, digo. La mayoría de la vieja oligarquía vive opuesta o borracha, o tarada. Por otro lado está la meritocracia en pose, a donde pertenece Alec, que desde el menemismo va a Estados Unidos, pero nunca llega a ser un verdadero Chicago Boy como los chilenos. En su caso,
Alec tiene un MBA en Harvard. Es decir, eso se paga, se compra. Esta gente se vende como hiperactiva y orientada al futuro, entrenándose para diferenciarse de la oligarquía decadente y ocupar su lugar, estableciendo una competencia feroz como ahora se ve contra los sindicalistas. Menem ya había debilitado a los sindicatos con la destrucción de la industria. Y ahora Milei parece dispuesto a terminar el trabajo, eliminando lo poco que queda de la industria nacional. Por otro lado, si hay algo de plata en sectores acomodados de zona norte o Palermo, lo que prolifera es un sector, lo que va a proliferar, y ya está proliferando, es un sector de servicios que busca empleados lindos, no viejos, de sindicatos, que están reemplazados en muchos casos por la inmigración venezolana, que acepta, de hecho, la flexibilización laboral. Menem, por su parte, les pagó a los sindicalistas, debilitándolos aún más, entregándoles la privatización del sistema de salud y las mutuales gracias a oscuros operadores, por ejemplo, radicales, muy vinculados con los sistemas de inteligencia, con los servicios de inteligencia. Otro lugar que gente como Alec reclama es el de ser expertos en emprendedurismo. Y ahí sí podemos concederle algo. Pero su versión del emprendedurismo, como vengo diciendo desde el 2010, desde 2012, creación del blog, no tiene que ver con la creatividad, sino con la copia. Alec fue a Harvard pagando, no para aprender, sino para hacer contactos, conseguir inversores y subirse a la burbuja del .com con una copia de eBay que fue de remate.com. Esta es mi opinión. Por otro lado, están los investment bankers, como el hijo de Minujín o Toto Caputo, cuyas actividad y fortuna dependen directamente del endeudamiento argentino a perpetuidad, de la timba financiera y de hipotecar el futuro mediante una rueda de ciclos que ahora yo creo que en la dirección que va Argentina, yo creo que la rueda se da contra la pared y entramos en otra galaxia. Digamos, su vigencia en el exterior no es otra cosa que el reflejo de este modelo. Explotar las crisis políticas para beneficio personal. Cuando digo que Alec es un meritócrata en pose, me refiero a que él se define ideológicamente desde una narrativa orientada al futuro, pero ese futuro exige cumplir con los designios patriarcales. Y esto hay que analizarlo en su contexto histórico. Para ser honestos, digamos, en noblesse oblige. Alec sale del closet políticamente, al igual que Fede Baeza, cuando ser abiertamente gay y tener aspiraciones políticas empieza a ser aceptado en Argentina. Antes simplemente no era viable. De hecho, su ex mujer, Felicitas, me invitó al Club del Progreso en el año 1997, cuando estaban lanzando lo que luego sería el CIPEC, que es una especie de usina de generadora de cuadros que, bueno, que fracasó estrepitosamente con Macri, que yo fui, chismoseé un rato y salí corriendo, porque el proyecto flirteaba con el alfonsinismo, que se veía como una centroizquierda defensora de la clase media baja, mientras lo que fui, chismoseé un rato y salí corriendo, porque el proyecto flirteaba con el alfonsinismo, que se veía como una centroizquierda defensora de la clase media baja, mientras que lo que realmente se gestaba ahí era un prototipo neoliberal mucho más prolijo que el menemismo. En esa reunión, Alec estaba estratégicamente en el centro, rodeado de un grupo que parecía sacado de un cuadro de Jacques-Louis David, como si fuera el juramento de la cancha de tenis. Ahora se lo muestro. La idea era formar cuadros técnicos para el proyecto macrista y otro que no recuerdo, pero que luego se peleó con Macri, el tatuado, que salía con una modelo. No me acuerdo. Lo que vi en esa época destilaba un aire a Robespierre mezclado con Sarmiento, es decir, Robespierre en la pintura, no es nunca llegó a ser pintura, en el boceto de David, pero con la nostalgia de la generación del 80. Todos blanquitos, educados en el exterior o aspirando a serlo, viendo el problema argentino como un fallo técnico que requería políticas de Estado
para corregir y que debían ser corregidas. Pero en realidad, detrás de esa fachada tecnocrática había un núcleo ideológico claro. Reducir el Estado, flexibilizar los contratos laborales y aplicar una visión sarmientina que culpaba al individuo por sus fracasos si no se superaba. Es decir, esta visión considera que el problema de la pobreza es un problema individual y que todos empezamos con igualdad de condiciones. En política, Alec fracasó. Macri lo rechazó y fue ahí cuando se refugió en el mundo del arte. El Malva, la Asociación Joven de Amigos y todo ese circuito que le permitió mantener su sociabilidad y sus emprendimientos copiados. Este círculo, que podríamos llamar la mafia del amor, coincidía con la época de Liniers y su hermano Siri, quienes veían en la tecnología un cambio cultural, pero yo diría espiritual. Santiago Siri, ¿se acuerdan de Santiago Siri? En ese contexto, las industrias culturales, las políticas y las organizaciones eran herramientas claves. El humor de Liniers es un buen ejemplo de esta visión. Personajes monosilábicos, tontos, con un humor de amor vacío y una aceptación del subalterno como algo exótico pero irrelevante. Si revisan el archivo del mosquito de celeste, si revisan el archivo de Love Are Not People, que no lo pueden revisar porque lo tengo cerrado, pero en algún momento, y analizan su ideología, van a ver cuáles fueron los enemigos que definió y cómo, que Love Are Not People definió en el 2012, y cómo se alinean con todo esto que estoy diciendo y que está sucediendo. Por todo lo antedicho, Alec es un monstruo de dos cabezas, es Jano, con una pata en el régimen oligárquico del mecenazgo del siglo XIX, esto en materia cultural, que él entiende como dar benéficamente becas para que los artistas vayan al exterior, como si fueran Berni, yendo a Italia en la década al principio del siglo, y sentándose él en asociaciones de amigos y ferias internacionales, creando una identidad de filántropo, mientras no sale del closet, o no salía del closet. Hasta que finalmente se separa, salió del closet y se va a Brasil y allegedly tiene su amante brasileño en Ipanema, pero esta salida del closet ocurre una vez que cumplió con los designios familiares fuertemente arraigados culturales que le mandó a la general, que le dijo que tenga hijos y que se case con la iglesia. La cuestión es que Alec es parte, y siempre lo fue, de ese grupo que no es la mafia del amor, sino que voy a llamar el grupo de ellos. Y por esto me refiero a una charla que tuve en el 98 con Laura Buccellato, en aquel momento directora del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, que chusmeando me dijo hacia el 98 que ya estaba decidida su sucesora en el 98 y que iba a ser Victoria Norton. Recuerda que a Norton se la nombra en el 2010 y pico. Es decir, casi 15 años antes de la designación, ya se sabía que iba a ser ella. En el marco del ascenso del macrismo y en su proyecto de gentrificación, se le dieron un presupuesto multiplicado a Victoria Norton y ella simplemente tiene que jugar a ser académica sin nunca concursar, nunca publicar nada. Las publicaciones que tiene son las que le pagamos nosotros en el museo y hasta le financiamos al marido que ella contrata. Esto todo en el blog, digamos, todo probado. Haceme juicio si querés, ¿eh? Algo similar ocurre con Alec y su paso por Arte Va con Julia Converti y La Mar en Coche, que durante el kirchnerismo se transforma en una suerte de depósito en donde se refugió ese tipo de gente en el mundo del arte. Es decir, la impronta de Alec en cultura es una impronta de casta y siempre mediocre porque nunca tuvo visión. Su visión fue la copia. Pero ahora, sin visión, sin contactos reales, con una identidad que es considerada como por el gobierno, al que va como criminal, lo acaba de decir Trump,
La decisión de Milei es otra decisión absolutamente contraintuitiva y vergonzosa, que lo que deja en evidencia es el profundo vacío espiritual de esta nueva camada de líderes supuestamente republicanos y espirituales. Preocupante, ¿eh? Nos vemos la semana que viene.